Primer tema del día. Vamos a comenzar con el primer tema del día y es que Rusia sigue contratando a mercenarios cubanos para combatir en Ucrania. Al menos 59 cubanos han llegado últimamente a territorio ruso para firmar contratos con el ejército de ese país y 3 ya están en activo en el ejército que está invadiendo a Ucrania. Déjenme decirles que un grupo, Ciberresistencia se llama este grupo de hackers ucranianos, han develado pruebas de la contratación de más mercenarios cubanos, para el ejército de Putin y han dejado en el suelo, han destruido la narrativa del régimen cubano de que esto era un proceso que se desarrollaba a espaldas de la dictadura y que los cubanos no estaban saliendo hacia Rusia y que tenían 17 mercenarios, supuestos mercenarios detenidos, etcétera. La realidad es que siguen llegando los mercenarios a Rusia desde Cuba, le siguen ofreciendo contratos y tristemente los cubanos siguen yendo hacia Rusia a pelear una guerra que es completamente imperialista, que es la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. Me acompaña a esta hora Enrique García, ex oficial de inteligencia, que conoce muy bien los entresijos de esta alianza macabra, alianza del mal entre el régimen de Vladimir Putin y la dictadura cubana, que hoy la encabeza un títere, Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Un gusto en saludarte, realmente, Tentón, y es un placer para mí estar contigo y con tu audiencia en el día de hoy sobre este tema. Muchísimas gracias. Yo creo que desde el minuto cero, ¿no? Dudábamos ya de esta versión del régimen cubano, versión que fue desmentida por el propio embajador del régimen cubano en Moscú, que dijo que Cuba no iba a impedir en ningún momento ningún tipo de ayuda al régimen ruso en su invasión contra Ucrania. Sí, o sea, el caso de la invasión contra Ucrania es interesante, pero realmente es la última, la última intervención cubana. Al igual que tú planteas, desde el primer momento, para mí quedó claro que había sido con la anuencia y con la coordinación, además, del gobierno ruso con el gobierno cubano. Pero bueno, Cuba tiene una larga historia de intervenciones, Mario, que comenzó en el año mismo 1959, ¿no? O sea, en tan fecha tan temprana como abril de 1959, Cuba estaba ya realizando una intervención guerrillera subversiva en Panamá. En el mismo 59, estamos hablando de abril, en el mismo 59, en junio, se hizo otra intervención en República Dominicana, que después se repitió en 1973. En Argelia, Cuba ya envió un contingente de tropas a luchar en el año 1963, y seguimos con las guerras con las guerrillas financiadas, entrenadas y dirigidas por Cuba en muchas ocasiones. Tenemos en Argentina la de Macetti en 1964 con el Ejército Guerrillero del Pueblo, luego en los años 70 y 80 con el Ejército Revolucionario del Pueblo y los Montoneros, en Perú en 1965 con la de Luis Puente Uceda, el Congo con Guevara en el año 64-65, luego Bolivia con Guevara también, que fue su última aventura bélica en el 67, después Venezuela primero en el 63, otra intervención guerrillera subversiva cubana, que se repitió en el año 67 cuando el Machurucutu. Hablando ahora recientemente, por ejemplo, con esta terrible guerra, ataque terrorista que ha ocurrido contra Israel. Uh-huh. Cuba ya tomó partido en fecha tan temprano como el año 1973-74, cuando las tropas cubanas lucharon junto a las tropas de Siria y Egipto en la guerra de Yom Kippur contra Israel. Vínculos que se mantuvieron después, porque Cuba mantuvo estrechos vínculos, asesoramiento y de apoyo militar y logístico a la OLP de Yasser Arafat durante todos los años que hizo terrorismo a esa organización. Cuba fue un soporte de esa organización también contra Israel. La guerra de Angola, que los cubanos la conocen más que perfectamente bien, que duró 16 años, por donde pasaron casi 400.000 soldados y más de 50.000 colaboradores. La guerra de Ogaden entre Etiopía y Somalia, donde también pasaron miles de tropas cubanas.
la revolución, la mal llamada revolución sandinista, que fue fruto de Cuba desde los años 60, financió, organizó y dirigió todos los grupos de guerrilleros subversivos que operaron en Nicaragua. Y bueno, Daniel Ortega incluso había estado entrenado y dirigido desde Cuba. Y esa guerra, o sea, esa última etapa de la guerra de guerrillas contra Somoza en Nicaragua, contó no solo con la dirección y el asesoramiento de Cuba, sino a Managua, el 19 de julio de 1979, cuando triunfó esa mal llamada revolución. Las tropas especiales de Cuba que estaban ya peleando con los sandinistas entraron a Managua junto con 26 asesores ya del Ministerio del Interior cubano, de todas las direcciones, para organizar la estructura represiva y de seguridad del futuro gobierno de la Junta Sandinista de Ortega. El Frente Farabundo Militar, el FMLN en El Salvador en esos años de los 80, también dirigido, financiado y organizado por Cuba. La guerrilla de Guatemala en todas sus versiones que surgieron desde los 60, 70 y 80, también estuvo el brazo de Cuba ahí. En Brasil, los grupos subversivos de los años 60, como fueron Acción Libertadora Nacional de Carlos Marighella, luego, eso fue en los años 60, luego Vanguardia Popular y Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares de Carlos Lamarca, en los años que duró hasta los años 70, en Chile con el MIR, que también estuvo organizado, dirigido, financiado y entrenado por Cuba, y luego el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, también son productos en Cuba. En Colombia, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, que todavía están activos hoy en día, también han tenido soporte de Cuba durante todos sus años de existencia, como lo tuvo el M-19 de Gustavo Petro, hasta que pasó a convertirse en movimiento político. Podemos seguir, o sea, porque están los tupamaros en Uruguay, los macheteros en Puerto Rico, el Ejército de Liberación Nacional en Puerto Rico también. En Estados Unidos, en el caso de los macheteros, realizaron acciones bélicas no solo en el Estado Libre Asociado, realizaron acciones terroristas también en territorio continental americano. En Estados Unidos, Cuba apoyó y tuvo entregas de armas y de dinero a los Black Panthers y a los Weather Underground, que fueron grupos subversivos que operaron también a finales de los años 60, 70, y el gobierno de los Estados Unidos lo sabía. En Canadá, Cuba apoyó al Frente de Liberación de Quebec, en España la ETA, en el Reino Unido la IRA, en Italia la Brigada Roja, en la República Federal Alemana el Ejército Rojo. Cuba brindó también asesoramiento de inteligencia de todo tipo a Saddam Hussein en Irak, a Muammar Gaddafi en Libia, a Gran Nasser. Cuba en África realizó intervenciones de diversa índole en otros países como fue Burkina Faso, Cabo Verde, Congo Brazzaville, República Democrática del Congo, Zaire, Ghana, Guinea-Bissau, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Namibia, Sierra Leona, Somalia, Tanzania y el Sahara Occidental. Pero bueno, en el Asia, países como Vietnam, Laos y Camboya, en fin, la lista es interminable. Ellos se preguntan después... Bueno, la última aventura es esta de Ucrania. Ellos se preguntan después por qué están en la lista de países terroristas y llegan aquí y dicen, no, saquen, no somos una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mario, ese es el problema. Lo que pasa es que mucha gente, desgraciadamente, tiene memoria corta, los tontos útiles que apoyan esos planteos de Cuba, pero cuando tú haces una revisión de estos 65 años de dictadura cubana, Cuba ha sido siempre una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, como es una amenaza a la seguridad mundial. Mientras exista esa dictadura, Cuba apoyará a cuanto grupo quiera desestabilizar cualquier sistema democrático en el mundo. Y además de eso, estamos hablando de este tipo de operaciones. Si hablamos de trabajo de inteligencia, que hemos hablado otras veces, como Cuba penetra, desestabiliza y trata de destruir la democracia y todos los países que consideran enemigos, que son la mayoría de los países del mundo, que no apoyan el tipo de sistema. Pero lo más triste es la falta de comprensión que existe en sectores de diferentes sociedades que les cuesta trabajo aceptar y comprender esa realidad. Y estamos hablando también de sectores en el mismo Estados Unidos. Por supuesto. Para mí es sorprendente cuando converso a veces con funcionarios norteamericanos que le hablas de
la situación en Cuba y ellos te quieren vender, no, pero sí están ocurriendo cambios y entonces vienen y te ponen las MIPYME, pero bueno, en serio. No, porque no es como la dictadura de los años 70. Digo, claro que no, el mundo entero evoluciona, pero esta gente no dejan de cambiar y tratar de mejorar su sistema para seguir oprimiendo a los cubanos y para sembrarte aquí espías y para estar destruyendo la sociedad norteamericana. Hay que ver nada más, este muchacho, que ahora se me va el nombre, que estaba apoyando las protestas contra Israel, no solo protestas a favor del pueblo palestino, no, estamos hablando de protestas que pedían la desaparición del Estado de Israel en Nueva York. Es el mismo personaje, Manuel de los Santos se llama, el mismo personaje que fue a recibir a Díaz-Canel y que le organizó con todos los homeless que pudo contratar ahí en Nueva York una manifestación para pedir el fin del, entre comillas, bloqueo, y es el mismo que ahora mismo está en La Habana, metido en La Habana, haciendo una manifestación a favor de Palestina. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no?, de que todo el engranaje que hay detrás. Juegan constantemente con el sistema democrático, que por supuesto no es como el de ellos. Aquí gente como ellos pueden venir aquí y vivir aquí, defender a dictaduras como la cubana y defender el terrorismo internacional y organizaciones terroristas como Hamas, que es el caso que tú acabas de mencionar. Ellos conocen muy bien el sistema, la democracia, y que es el mejor sistema, la mejor organización social que ha conocido la historia de la humanidad hasta el día de hoy, con todos sus defectos y virtudes, lo más avanzado que se ha logrado alcanzar, la democracia representativa, y conocen muy bien cómo funciona. Entonces estudian sus debilidades, y por eso las batallas de ellos, como digo yo siempre, son a 4 años, confundir a las administraciones norteamericanas, en el caso de Estados Unidos, utilizar todos sus cabezas de playa aquí y todos los tontos útiles y agentes, no tontos útiles, sino dirigidos también por ellos, para crear desinformación y para ganar 4 años más de tiempo acorde a los intereses de ellos. Y después siempre va a haber figuras en las administraciones que van a querer aceptar, no, sí, ya no vamos a lograrlo, pero en ese juego ha estado Cuba durante 65 años, y bueno, ahí están con un pueblo destruido, con un pueblo pasando hambre, pero todavía con un sistema de influencia internacional y de control interno intacto. Esa es la realidad. Y es tan fuerte que incluso logran cosas como que el presidente de México se va a sentar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle el fin de las sanciones al régimen cubano y al régimen venezolano. Vamos a hablar de esto. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.